Partió. Hola, buenas noches. Un caluroso saludo a todos nuestros telespectadores y auditores y damos inicio a un programa aquí en Arab TV donde vamos a conversar hoy día acerca de la causa palestina en particular, la causa siria y también todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, porque está absolutamente todo unido. Lo que pasa en Palestina, Siria, Líbano, Irak, Irán, está todo absolutamente unido dentro de un mismo contexto geopolítico. Y posteriormente vamos a tener una interesante charla sobre el Islam que la dará el Sheikh Suheil Assad. Así que espero que les sea de agrado y que podamos contribuir de una u otra manera a un enriquecimiento de lo que es la cultura islámica, el Islam en sí como religión, y también entrar a analizar en este mismo contexto lo que implica y lo que pasa en este momento, tanto en la causa palestina como en el resto de los países. Actualmente Palestina se encuentra sometida a una tremenda ofensiva de parte de Estados Unidos, Israel y desafortunadamente y desgraciadamente aliados de algunos gobiernos del mundo árabe, principalmente Arabia Saudita, los Emiratos y en el caso de Gaza, que no tenemos ninguna explicación al respecto, pero Egipto está bloqueando Gaza al igual como bloquea Israel. Los palestinos nada le han hecho a los egipcios, no tendría que existir este bloqueo, no se explica un bloqueo de esta naturaleza por parte de un gobierno árabe tradicionalmente aliado a los palestinos. Nada le han hecho a los palestinos a los egipcios para que los hayan bloqueado, salvo que Egipto esté recibiendo también instrucciones desde Estados Unidos y Estados Unidos recibe las instrucciones desde Israel y generalmente en Medio Oriente se implementan estas políticas planificadas en Tel Aviv, ordenadas a Estados Unidos y que Estados Unidos las implementa con los gobiernos árabes. Y cuando digo los gobiernos árabes, obviamente es así, no me refiero a los pueblos árabes porque es absolutamente distinto. Y en este caso, en Medio Oriente, últimamente, tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes se han coludido con Estados Unidos, con Israel, para llevar adelante una ofensiva en contra de Palestina. ¿En qué consiste esta ofensiva? Consiste en normalizar las relaciones políticas, militares y económicas que han tenido por mucho tiempo ocultas para integrarlas
integrar a la sociedad sionista, al Estado sionista, como un ente más en plenitud de derecho en Medio Oriente. La integración de la entidad sionista como una entidad absolutamente legítima y reconocida por los países árabes, no todos, obviamente. Hay países árabes que nunca van a tener relaciones con Israel, como es el caso del Yemen, Argelia, en este caso Siria. Nuestro gran apoyo político que tenemos en Medio Oriente, que es el gobierno de Irán, y también la milicia y la resistencia libanesa, en este caso, tanto el gobierno líbano como Hezbollah, conocido en Occidente como Hezbollah, que así lo... Entonces, volviendo atrás, esta normalización busca definitivamente liquidar con la causa palestina y dejar al Estado sionista como un Estado absolutamente normalizado dentro del Medio Oriente, y los palestinos lentamente se van a ir fusionando, asimilando e integrándose a las sociedades que están en los países fronterizos, y de esa manera tendrían que desaparecer. Un poco lo que está pasando, que ustedes lo pueden ver, sobre todo los palestinos cristianos, con el caso de los cristianos en Palestina, que están desafortunadamente, cada día hay menos cristianos en Palestina, a vista y paciencia de Occidente, que se dicen a sí mismos gobierno de carácter cristiano. Estos planes de normalizar relaciones ha llevado también, por un lado, a que los pueblos se han opuesto, y Estados Unidos con Israel y con Arabia Saudita y los Emiratos están fracasando en este plan. Entonces pasan y tienen muchos planes, pasan al plan B, al plan C, al plan D, y así sucesivamente, tratando de una u otra manera de proteger a ese Estado artificial creado por la fuerza de las armas en el territorio del pueblo palestino. En este momento, los palestinos se encuentran en el primer territorio liberado. El primer territorio liberado del pueblo palestino es Gaza. Y Gaza se liberó no por buena voluntad del Estado sionista, sino que por la resistencia que llevó la Yihad Islámica, Hamas, el Frente Popular de Liberación de Palestina y otras organizaciones menores. El ejército ocupante sionista no pudo resistir los golpes que se le estaban dando, ni tampoco el gasto económico que significaba la ocupación de Gaza, hasta que tuvo que retirarse. Gaza en este momento podríamos denominarla nosotros como el Stalingrado palestino o la Troya moderna, que se encuentra más que Troya, ¿no? Troya, 10 años de rodeado, y en este caso los palestinos llevan 13 años los palestinos de Gaza resistiendo un bloqueo, como digo, de Israel y también de Egipto. Por otra parte, están los palestinos en Cisjordania, que por los acuerdos de seguridad que hay entre la Autoridad Nacional Palestina y el Estado sionista, la resistencia ahí ha sido muy reprimida, no se ha desarrollado, y prácticamente aquellos palestinos que quieren resistir a la ocupación, muchos de ellos o se integran a los comités de resistencia popular que luchan con piedras y ondas en contra de la ocupación sionista dentro del territorio palestino ocupado en Cisjordania, o muchos de ellos también han ido y han viajado hacia Gaza y se han integrado a los movimientos de resistencia ahí. El Estado sionista es un Estado que no puede vivir en guerra y tampoco puede vivir en paz. Actualmente le está ocurriendo de que en la medida que han tenido que mirar hacia el interior, la sociedad sionista se ha rebelado en contra del gobierno, y una mayoría quiere un tratado de paz con los palestinos, no quiere una situación más de guerra, y se está disgregando esa sociedad, y al mismo tiempo muchos sionistas están saliendo para el exterior. Eso por un lado. Por otro lado, el tremendo ejemplo que ha significado y los triunfos militares de la resistencia libanesa, en este caso con Hezbollah a la cabeza,
que desde el año 2000 han golpeado duramente al ejército sionista, hacen de que ellos sientan la debilidad en lo que ellos denominan su frente norte, que podría ser todo el sur libanés. Y por otra parte viene el caso más complicado en este momento, además del palestino, que es el caso sirio. En Siria, y esto viene más atrás, y yo voy a retroceder un poco, y esto dentro del contexto geopolítico del Medio Oriente y dentro del contexto geopolítico mundial, es que se va a explicar esta situación. Rusia tiene dos proyectos, que son un oleoducto y un gasoducto llamado Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que es para abastecer Europa tanto de petróleo como de gas, alrededor de 60 millones de metros cúbicos de gas anuales y otros tantos cientos de millones de barriles de petróleo que también van a Europa. Por otra parte, Estados Unidos, que ve que la alianza de Rusia con China en lo que se denomina la Organización de Cooperación de Shanghái y la nueva ruta de la seda que planifica China, que tiene dos rutas, una marítima y una terrestre. La terrestre llega a Siria, a Irán y de allí hasta Europa, junto con los puertos de donde sería en un sentido marítimo, que son el puerto de Tartus en Siria y el puerto de Chabahar en Irán. Entonces, Estados Unidos con Israel, Arabia Saudita y los Emiratos vieron en Siria la posibilidad de derrocar al gobierno sirio, colocar un gobierno títere comandado por la hermandad musulmana, una hermandad que a mi parecer, y absolutamente un criterio mío, no son musulmanes realmente, no actúan como musulmanes verdaderos y prácticamente han deformado el Islam y actúan de una manera absolutamente servil a Occidente y que ha servido además para desprestigiar el verdadero Islam. De modo que entre esta alianza Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y por otro lado la hermandad musulmana en Siria, le plantean primero al gobierno de Siria la posibilidad que abra el territorio para un oleoducto y un gasoducto para que éste llegara hasta el puerto de Haifa en Israel, Palestina ocupada. Eso significaba que de inmediato Rusia perdía el mercado europeo de gas y de petróleo. Entonces, Siria, que ha sido siempre un aliado tradicional de los rusos, se niegan a aceptar el derecho de paso, a darle derecho de paso, le comunica al gobierno ruso lo que se está proyectando, entonces empiezan las manifestaciones y toda una agresión a Siria planificada por Israel, Estados Unidos, pero financiada con dinero saudí y de los Emiratos Árabes Unidos, tendiente a derrocar al gobierno de Hafez al-Assad, poder construir este oleoducto y este gasoducto que llegarían a Israel, y Israel recibiría por concepto de tráfico de paso y de acopio y distribución, recibiría alrededor de 20.000 millones de dólares anuales, lo que implicaría que con petróleo y gas árabe se financiaría el Estado de Israel y con eso Estados Unidos dejaría de seguir alimentando ese Estado porque lo alimentarían los propios árabes. Prácticamente con eso la causa palestina estaría liquidada. Además, que la nueva ruta de la seda, como dije anteriormente, que llega hasta el puerto de Chabahar en Irán, acorta el despacho hacia Occidente, Europa principalmente, en 15 días en total y no 45 días como es ahora en la actualidad. Y gran parte de esta ruta sería en líneas aéreas, para ferrocarriles y líneas marítimas desde Chabahar. Esto implica que Estados Unidos quedaría fuera, absolutamente fuera,
del comercio, del 70% del comercio mundial y el 65% de los recursos naturales del mundo. Es prácticamente un jaque mate a Estados Unidos que no se lo podrían permitir. Por lo tanto, para Estados Unidos, la entidad sionista y los colaboradores de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes era absolutamente necesario derrocar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Ese era el padre de Bashar al-Assad. Bueno, esto se desarrolló una guerra que ya va desde el 2011 y que afortunadamente el gobierno sirio, con el apoyo de Irán, algunas fuerzas palestinas como la Brigada al-Quds, por Hezbollah y Rusia, han logrado derrotar esta tremenda conspiración que ha significado llevar 150.000 terroristas y armado, como digo, por Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y el armamento pagado con dinero de Arabia Saudita y de los Emiratos. Por otra parte, para impedir el paso también del puerto de Chabahar y todas las salidas por el Golfo, por Bab el-Mandeb, el estrecho Bab el-Mandeb, que está en las costas de Yemen, entonces Arabia Saudita inicia una guerra en contra de Yemen para apoderarse de ese estrecho y también impedir el paso de los barcos y del comercio, tanto de China como Rusia, y la nueva ruta de la seda en su aspecto terrestre y marítimo. Eso es lo que ellos buscan en este momento y por eso está la guerra en Siria. El norte de Siria se encontraron grandes yacimientos de gas y de petróleo. El gas y el petróleo que había ahí ya lo habían descubierto con anterioridad los norteamericanos y los turcos y pretendían quitárselo a Siria y entregárselo a un grupo para explotarlo que estaría compuesto principalmente por los kurdos. Dentro de una concepción que había, un plan anterior que se llama el Plan Ginon, en honor a un ministro sionista de apellido Ginon, que significaba dividir a todos los países árabes en múltiples pequeños países confesionales, cristianos, musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, confrontados entre sí en guerras eternas. Y un estado kurdo que tendría entre 35 y 40 millones de habitantes, aliado de Turquía y de Israel. En este caso, con Turquía le falló y eso no ha podido ser. Entonces, este estado kurdo, imagínense usted un estado kurdo con una población 5 veces mayor que la población del estado sionista, lo que implicaría una guerra eterna con un estado muy poderoso militarmente que mantendrían en guerra a Siria, a Irak, a Irán y definitivamente los palestinos no podrían tener absolutamente ninguna ayuda. Con eso liquidan la causa palestina, crean el Estado kurdo, mantienen a los países árabes en guerra permanente y el resto de los países árabes subdividió en pequeños estados. El primero que se hizo fue el caso de Sudán, que lo dividieron en Sudán del Sur, Sudán del Norte. En el Sudán del Sur hay un grupo también de resistencia que pretende dividir el sur en dos y también el norte en dos. Por otra parte, el caso de Libia, que se apoderaron de un mar de petróleo en Libia, está dividido en dos y pretenden mantenerlo dividido en dos con la presencia de las tropas de la OTAN y de Estados Unidos para dividir definitivamente Siria. Se pretendía dividir Siria en tres, Libia, luego se pretendía dividir Siria en 3 estados e Irak en 3 estados. También hubo un plan de dividir Egipto. ¿Se acuerdan? Hubo atentado en contra de la población cristiana en Egipto para ver y estudiar la posibilidad de dividir Egipto también en 2. El Líbano también se le pretende dividir entre el norte y el sur y también una lucha confesional entre suníes y chiíes en Líbano. Por otra parte, tenemos el caso de Irak, que se pretendía crear un estado sunita, un estado kurdo en el norte,
donde principalmente serían del Mosul y serían de Kirkuk, donde están los mayores yacimientos de petróleo de Irak. Sería un estado kurdo con una enorme cantidad de recursos económicos y los mejores armamentos del mundo. Este plan Ginon se podía implementar en la medida que partieran derrotando a Siria. Por lo tanto, el apoyo ruso a Siria no solo defiende sus intereses, sino que también protege a Siria y al resto de los países árabes. Como no se le podía quitar el puerto de Tartus y a los sirios, entonces Estados Unidos prepara un golpe de Estado en Ucrania, desde donde parten los barcos del puerto de Crimea de Sebastopol y que llegan al puerto ruso en Siria, que es el puerto de Tartus. Esta es una parte, una pincelada. Vamos a seguir en otros programas hablando de otros aspectos. Por de pronto quiero dejarla en una excelente charla que va a dar el señor Sheikh Suhail Asad. Se la recomiendo y por favor permanezcan en sintonía. Gracias. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, un gran saludo para todos ustedes, queridos televidentes. Es como siempre un gran placer tener la oportunidad de este encuentro. Muchísimas gracias a Arab TV que nos da esta oportunidad de poder dialogar junto con esta bella comunidad árabe a la cual tengo un gran afecto y un gran respeto, ya que hace muchísimos años estamos en contacto con esta activa comunidad, especialmente palestina y árabe en general de Chile, desde los años 90, que he participado activamente de muchas actividades junto a muchos de ustedes, especialmente en la defensa de la causa palestina y muchísimas otras cuestiones del quehacer árabe de Chile. Mi nombre es Suhail Asad, soy religioso y teólogo musulmán y he participado como dirigente de la comunidad islámica y del Centro de Cultura Islámica de Las Condes en Santiago. Por lo tanto, tengo una gran cercanía con Santiago de Chile, con Chile en general y con toda esta comunidad. El tema que vamos a tocar hoy está relacionado al Islam, ya que, bueno, como árabes es necesario también tener conocimiento sobre todo aquel movimiento civilizatorio que tuvo un efecto en la gestación de lo que hoy conocemos como mundo árabe. Y obviamente en esta ecuación es necesario saber que el Islam tuvo también su aporte para la construcción de esta nueva sociedad y para todo aquel movimiento geopolítico que hoy se desarrolla en la zona de Medio Oriente, especialmente en países como Palestina, Siria, Líbano, y bueno, tomando en cuenta también algún tipo de efecto que tiene países como Irak, Irán, toda esta zona que de alguna manera el Islam es parte de esta estructura. Por lo tanto, no estaría mal tener un pequeño resumen sobre lo que conocemos como religión islámica, la religión del Corán y la religión del profeta Muhammad o Mahoma. Obviamente la historia del Islam
regresa, vuelve a unos 1400 y tantos años allá en la Meca, en la actual Arabia Saudita, en donde se desarrolla, obviamente en esos tiempos, una sociedad en decadencia, una sociedad que, para dar un ejemplo, si tomamos cada una de las dimensiones de una cultura, estaban en una distancia muy amplia entre lo que hoy se conoce como cultura humana y lo que en aquellos días se manejaba como cultura. Por poner un ejemplo, los árabes de hace 1400 años de la Meca, cuando nacía una niña, por el simple hecho de ser hembra, no solo la mataban, y para ellos era una gran vergüenza, sino que hasta la llegaban a enterrar viva. El sistema político que ellos manejaban era simplemente la ley de la selva. Era aquella ley en donde, en esa división política de entre tribus, cada tribu se adjudicaba a sí mismo el verdadero poder de administración social. Entonces existía una lucha tribal muy desgraciada en todo sentido, que los llevaban a guerras de siglos, que muchas veces ni siquiera sabían cuál era la causa. Ustedes, para que puedan imaginar de qué forma esta gente se manejaba con la guerra, había guerras que eran heredadas de generación en generación, a tal punto que muchas de estas generaciones ni siquiera sabían cuál había sido el motivo o la causa de la guerra. A nivel cultural, imagínense que en una zona como la península arábiga, que hoy todos conocemos y que ocupa varios miles de kilómetros, en toda la península arábiga no había más que personas contadas con los dedos que sabían leer y escribir. La gran mayoría de las personas eran personas sin cultura, sin un nivel de entendimiento ni de percepción de la realidad que los que les permita de alguna manera manejar un sistema cultural válido. En lo ético y lo moral, era una gente que vivía un estado de decadencia absoluto, en donde, por ejemplo, las relaciones sexuales entre parientes, entre hijos, padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, era moneda corriente. A nivel religioso, lo que hoy conocemos como la Kaaba, habitaban en la Kaaba 360 ídolos, supuestamente, según cuenta la historia, cada tribu tenía su propio ídolo, por lo tanto existían 360 dioses diferentes, 360 credos diferentes, 360 mensajes religiosos diferentes. Eso creaba obviamente también un grado de división muy importante entre esas tribus. Pero era tal el grado de decadencia que cada vez que una tribu deseaba tener un ídolo para adorar, simplemente lo que hacían era armarlo, crearlo, construirlo. Ellos mismos se encargaban de construir a su propio ídolo y luego adjudicarle divinidad para finalmente terminar adorándolo. Lo interesante de esta decadencia espiritual es que muchos de ellos, en momentos de hambruna, cuando sentían la necesidad imperante de tener que comer algo, si no encontraban comida, entonces, como muchos de estos ídolos habían sido creados, construidos con dátiles, se terminaban comiendo su propio Dios, su propio ídolo. Ese es el grado de decadencia que tenía el mundo árabe de esa época. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Para decirles que, de alguna manera, el Islam no solo aparece como una religión, como lo que nosotros conocemos en nuestros países o en la cultura occidental, en donde la religión está muy ligado únicamente al tema espiritual y está separado de lo social y lo político, sino para decirles que no solo el Islam se presenta en esta época y en ese espacio geográfico como un mensaje
religioso y espiritual, sino que además viene a presentarse como un gobierno, como un Estado que desea organizar esa sociedad y darle un orden político basado en la lógica de la ley divina, como según la visión islámica plantea, todos los anteriores mensajes también tenían dicho proyecto. Nosotros creemos que los profetas, de alguna manera, los enviados de Dios y los mensajeros de Dios, todos estaban conectados a un proyecto social, a un proyecto de administración de la sociedad. La ley de Dios, desde los comienzos, no fue una ley propuesta únicamente para el rezo, la peregrinación y el ayuno, sino que ante todo fue una ley propuesta para la organización social y para permitir que la ética y la moral, los valores y los principios humanos también sean parte de la ecuación política y gubernamental. Es por eso que muchos enviados de Dios y muchos mensajeros fueron perseguidos hasta martirizarlos justamente por dicho proyecto social y dicho proyecto de justicia. En esa forma de vida, en esa cultura árabe decadente y con ese nivel tan bajo de desarrollo humano y de perfección humana, aparece el profeta Muhammad y aparece la revelación de Dios a él a través de lo que conocemos hoy como el Corán, que es el libro de los musulmanes. Lo importante de este Corán y del profeta Muhammad es que, como bien dije al principio, no llegaron en ese momento de la historia, en esa etapa de la historia, para promover únicamente la relación del siervo con Dios, sino que llegaron con un proyecto de vida, con una filosofía de vida y con un gobierno para poder poner orden a ese caos social, a ese caos ético, valórico y humano. Lo importante es que además de la dimensión espiritual y además de la dimensión social, gubernamental y política, el Islam aparece con una fuerza civilizacional muy importante, ya que además de ser religión y política, el Islam también es cultura y civilización. Y sobre esto me gustaría hablar, ya que quizá el mayor efecto que tuvo el Islam en la sociedad árabe para su desarrollo fue justamente en esa dimensión cultural y en esa dimensión civilizacional. Como bien dije al principio, en la península arábiga se hablaba de una cultura muy, muy precaria. Quizá la persona que podía escribir se hubiera considerado un doctor en la materia, porque realmente ya tener la herramienta, contar con la herramienta de la lectura y la escritura, era un gran valor científico, por así llamarlo. Era un gran valor cultural. Imagínense que en esa península arábiga ignorante, decadente, sin conocimiento, sin ciencia, sin desarrollo, al lado de esa situación se desarrollaban los imperios persa, por un lado, y bizantino, por otro lado, que eran grandes potencias de la época, grandes movimientos culturales y grandes civilizaciones. El mundo árabe no solo no se encontraba al mismo nivel, sino que se encontraba a millones y millones de años luz de distancia cultural y de civilización. Entonces aparece el Corán con una primer palabra que es la primer aleya, el primer versículo que desciende al profeta Muhammad, donde el arcángel Gabriel, el arcángel de la revelación, comienza su mensaje a Muhammad o Mahoma diciendo Iqra, es decir, lee. La primer palabra que desciende en el Corán es lee, es decir, que existió un interés por parte de Dios de dirigir y guiar a esa comunidad decadente y sin cultura hacia un estado de mayor grandeza cultural y perfeccionamiento o desarrollo civilizacional. Esa primer palabra que muchos quizá no entendían como contenido, como significado, terminó haciendo que ese poder
de desarrollo de la cultura y la civilización, 100 años después se transforme en un movimiento que culturalmente y civilizacionalmente iba a llegar hasta Europa, creando obviamente después este gran fenómeno y suceso histórico llamado Al-Ándalus, en donde casi 8 siglos los musulmanes y los árabes iban a gobernar culturalmente, iban a gobernar socialmente, políticamente y en un sentido valórico toda esa gran zona que ocupaba la actual España y llegando hasta parte de Italia y casi en algún momento, si no hubieran sido frenados, hubiera llegado también a parte de Francia. En fin, esos 8 siglos de cultura islámica árabe que dejó obviamente huellas muy, muy importantes, improntas muy profundas, no solo a nivel cultural, sino en el idioma, en las costumbres, en la comida, en la forma de vida y cuestiones que hasta nuestros días llegan para hablar justamente de ese poder y esa fuerza de civilización que proponía el Islam para la sociedad árabe. Hoy en día está muy claro los avances y los desarrollos que se promovían a través de esta cultura árabe e islámica y que según muchos historiadores llegaba a ser quizá hasta un factor fundamental para el desarrollo de lo que hoy se considera civilización occidental, especialmente en Europa. Muchos hablan del Renacimiento como un movimiento basado originalmente justamente en este desarrollo de los musulmanes y de los árabes en esa zona. Hubo renacimiento gracias a los aportes que los musulmanes dieron a Europa, por ejemplo, a través de movimientos de traducción, ya que la misma Europa se había desconectado de su origen cultural griego, por ejemplo, en materia de ciencias, de filosofía, de arte y en muchas otras disciplinas. Fueron los árabes musulmanes del Andalus que revivieron ese acontecer cultural y científico a través de las traducciones de textos griegos, por ejemplo, de la filosofía griega a idiomas como el siríaco y posteriormente el árabe. Con todo eso quiero decir que más allá de considerar al Islam una religión y más allá de ver al Islam como un movimiento de espiritualidad y de conexión con Dios, quizá el punto más importante que nosotros como árabes nos podría interesar es que el Islam fue un poder y una fuerza que implantó cultura, que promovió civilización. Una cultura que ni siquiera tenía el sello del Islam, porque como bien saben ustedes, el fenómeno Al-Ándalus fue el desarrollo de las 3 religiones del mundo. Y acá quizá es lo interesante de esta religión. En ningún momento el Islam propuso imponer su religión, al contrario de otras religiones que desgraciadamente cuando les tocó a ellos gobernar, sí la impusieron y también impusieron métodos como por ejemplo el de la Inquisición, que fue bastante decadente también desde lo humano. Entonces el Islam promovió un desarrollo cultural y por eso yo lo llamo civilizacional, en el sentido que también hubo un apoyo a las demás religiones que en su momento se consideraban minorías religiosas, como los judíos del Andalus o los cristianos, en donde existió un espíritu de diálogo muy importante entre las 3 religiones del libro, entre los 3 mensajes del libro. No solo desde sus autoridades religiosas, sino también desde el mismo pueblo. Existieron matrimonios entre las 2 religiones, matrimonios mixtos, matrimonios de musulmanas con cristianos y de cristianos con musulmanes. En fin, todo eso tiene como significado la idea que el Islam hace una propuesta a la humanidad para abrir los puentes
de encuentro y abrir los puentes de diálogo. Eso que hoy de alguna forma hace falta en este mundo, con este orden que se está dando desgraciadamente, en donde se pagan millones y millones para simplemente crear división, millones y millones para poder crear odio entre las personas, millones y millones para poder crear ignorancia y no permitir conocer al otro, millones y millones para no permitir que estos lazos de humanidad que debería unirnos a todos se transformen en una realidad, en una costumbre y en un elemento cultural. Por lo tanto, mi invitación es hacer una interpretación correcta del espíritu del Islam, especialmente nosotros como árabes o como descendientes de árabes, para poder abrir una puerta a un diálogo real, que yo considero que ese diálogo real se tiene que dar justamente de esta manera, abriendo una ventana que solo nos divida una computadora o un celular. Poder enfrentarnos cara a cara y poder dialogar, enfrentarnos no como enfrentamiento, sino estar frente a frente, para poder ver que todos tenemos esa cualidad humana y que todos tenemos la capacidad de poder abrir puentes que crean lazos, que creen unión, que creen unidad, que es lo que necesita hoy en día el mundo árabe, necesitan los pueblos árabes, necesitan los gobiernos árabes. Lo interesante del fenómeno del diálogo es que, por suerte, afortunadamente, en Chile se han abierto muchas puertas de diálogo, tanto a nivel académico como a nivel mediático, como a nivel religioso, junto con la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, entre la comunidad palestina, la comunidad siria, la comunidad libanesa, entre la primera generación, la segunda generación, la tercera generación. Es decir, existen muchos puntos en común que puede hacer de este fenómeno cultural tan bello de la comunidad árabe de Chile una nueva etapa, un nuevo espacio en donde el conocernos mutuamente va a servir para poder dejar un legado de unión y un legado de tolerancia y diálogo para las próximas generaciones. Yo creo que es una oportunidad única la puerta que se abre a través de los medios de comunicación, como por ejemplo Arab TV, a través de las redes sociales y a través de todos estos encuentros que se están dando, bueno, por suerte, por un lado, porque hubo oportunidad de conocernos mutuamente y por desgracia porque, bueno, el tema del COVID-19 nos ha obligado a tener que contactarnos únicamente a través de estos medios. Pero no hablo de la forma, sino hablo del fondo. No hablo de lo externo, sino hablo de lo interno. Internamente tenemos que abrir nuestros corazones con una apertura que nos permita no solamente dialogar, sino conocernos profundamente. Conocernos para poder unirnos en un frente común, un frente de diálogo humano verdadero. Se está acabando el tiempo. Yo, antes de terminar, quería comentarles que aquellos que están interesados en investigar un poco más sobre esta religión y sobre este mensaje, pueden visitar nuestro centro islámico en Las Condes, allí en Martín de Zamora con Málaga. Pueden encontrarnos en nuestro WhatsApp 5699-6711-645, en el Instagram Comunidad Musulmana de Chile, en Twitter C Musulmana Chile, C de cama, en Facebook Centro Islámico Santiago de Chile, entre paréntesis, o contactarse con el director del Centro Islámico, Fuad Musa, que también es un gran
amigo de años, por lo tanto, podríamos estar en contacto con todos ustedes. La idea es poder seguir con esta serie de programas. Yo agradezco mucho a Arab TV por esta iniciativa y por permitir estos encuentros que de alguna manera para mí en lo personal y para nuestra comunidad son una gran oportunidad de poder darnos a conocer desde cerca, desgraciadamente en esta época en donde tan fuerte es el movimiento de islamofobia, digamos, en el mundo, y tanto se está luchando para dar una imagen tergiversada y distorsionada del Islam. Yo creo que nosotros como árabes tenemos la obligación de tener un conocimiento más profundo, no quedarnos con lo que simplemente proponen los medios de comunicación, no quedarnos con esa información tan simple y tan tendenciosa. Creo que tenemos que darnos la oportunidad de hacer un estudio más profundo, no solo sobre el Islam, sino sobre todos los elementos que fueron forjando esta comunidad, este mundo árabe, este Medio Oriente y este fenómeno que hoy se conoce como los países árabes y los pueblos árabes. Yo creo que hay mucha tela por cortar, hay mucho por hacer, hay un camino muy largo por transitar y creo que es fundamental que si vamos a empezar juntos este camino de encuentro, este camino de diálogo, lo hagamos a través de los elementos y las herramientas fundamentales. Que la primera es justamente basar nuestra relación en un contacto directo como es el que se está dando hoy. 2, basar nuestra relación en un conocimiento profundo del otro y no basarlo en la imaginación o en lo que uno puede conseguir de información de un lado y otro, sino a través de un encuentro real. 3, el poder actuar en base a las enseñanzas de cada una de nuestras culturas y mensajes, que los cristianos actúen basados en las enseñanzas de Cristo, que los musulmanes actúen basados en las enseñanzas de Muhammad y del Corán, y que cada uno de alguna manera vuelva a sus propios principios y valores para que este diálogo se pueda dar. Finalmente, cuando alguien ha conocido al otro, luego ha aplicado las enseñanzas de su mensaje a su vida, transformando su forma de vida en una vida espiritual, en una vida basada en los valores y los principios, en la ética y en las enseñanzas de las religiones. La tercera responsabilidad tiene que ver con transmitir ese conocimiento a los demás, el permitir que otros también tengan la misma posibilidad y la misma oportunidad de transmitir este conocimiento. Si cada uno de nosotros pone un pequeño grano de arena para que se dé este puente, para que se dé este espíritu de tolerancia, para que se dé este diálogo real, entonces yo creo que a futuro vamos a ser testigos de una nueva generación con un nuevo entendimiento y una nueva interpretación de la realidad. Eso dará lugar a una nueva cultura y a una nueva costumbre de encuentros. Y eso creará una nueva civilización y finalmente dará origen a un nuevo mundo, a un nuevo universo, a un nuevo espíritu humano que, como dicen las narraciones, gobernará al fin de los tiempos. En la visión islámica, el fin de los tiempos es un fin de la opresión y la injusticia para transformarse en un mundo de paz, igualdad y justicia. Ese mundo, según nuestra visión, según la visión de nuestros textos sagrados, se fundará en la base de 2 grandes hombres. Uno, el imam Mahdi, nieto del profeta Muhammad y 12º imam de la escuela de Ahlul Bayt, que nosotros seguimos como chiitas. La segunda persona que construirá ese nuevo mundo será Jesús, hijo de María. Estas 2 grandes personalidades transformarán la historia, transformarán el futuro, transformarán el devenir del mundo. El Mahdi, a través de las enseñanzas del Corán, y Jesucristo,
a través de las enseñanzas de la Biblia. Juntos crearán ese mundo ideal, ese mundo de paz, de justicia y de igualdad. Para mí fue un gran placer, les agradezco a todos ustedes, queridos televidentes. Nos estamos viendo el próximo miércoles en la noche para ustedes y jueves en la mañana para mí, ya que yo me encuentro fuera de Chile. Como siempre, un gran placer, que Dios le bendiga y nos vemos la próxima.